Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él, y Él actuará en tu favor. Salmos 37, 5. Hay algo que pesa más que los problemas, y es no saber cuánto tiempo va a durar lo que estás viviendo. No es solamente la situación, es la incertidumbre del proceso, es ver que los días pasan y sentir que todo sigue exactamente igual mientras por dentro empiezas a cansarte de sostener la misma pregunta sin respuesta. Al principio tienes paciencia porque confías en que todo se va a acomodar, crees que es cuestión de tiempo, que pronto vas a entender lo que está pasando, pero conforme ese tiempo se alarga, algo cambia dentro de ti y comienzas a cuestionarte si realmente va a suceder, si tomaste la decisión correcta o si simplemente estás esperando algo que no va a pasar. En medio de ese proceso, Salmos 37:5 presenta una instrucción que parece sencilla pero que en la práctica es profundamente desafiante: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. No hay explicación adicional, no hay detalles sobre el tiempo ni sobre la forma, solamente una dirección clara y una promesa firme. Dios no te pide que entiendas todo, te pide que confíes, y lo que asegura no es inmediato, pero sí definitivo: Él va a actuar. El problema es que entre confiar y ver el resultado existe un espacio que no siempre sabemos cómo manejar, un espacio donde no hay señales claras, donde todo parece detenido y donde la tentación de tomar el control empieza a crecer. Ahí es donde esta reflexión deja de ser teoría y se vuelve necesaria, porque no se trata de creer cuando todo tiene sentido, sino de aprender a sostener la fe cuando no tienes respuestas visibles. Cuando el versículo habla de encomendar, no está usando una palabra simbólica o superficial, está hablando de una acción real que cambia completamente la forma en la que enfrentas lo que estás viviendo. Encomendar significa dejar de sostener con tus propias fuerzas aquello que no está bajo tu control, pero eso es precisamente lo que más cuesta, porque muchas veces no solo estás esperando una respuesta, también estás cargando con la presión de querer que esa respuesta llegue. Estás pensando constantemente en lo mismo, analizando cada posibilidad, intentando encontrar una solución desde tu lógica a algo que en realidad no depende completamente de ti. Ese esfuerzo continuo genera desgaste, no te acerca a la respuesta pero sí te mantiene en un estado de tensión constante donde sientes que siempre estás haciendo algo, aunque en realidad solo estás agotándote. Encomendar implica reconocer ese límite sin sentir que estás fallando, implica aceptar que no puedes controlar los tiempos, que no puedes forzar los resultados y que no puedes acelerar lo que todavía está en proceso. Lo que sí puedes hacer es tu parte, pero sin asumir una carga que no te corresponde, y esa diferencia es la que cambia todo. Muchas personas no están cansadas únicamente por lo que están viviendo, están cansadas por intentar sostener todo al mismo tiempo. Encomendar es decidir que vas a seguir caminando, pero sin arrastrar ese peso innecesario, es dejar de pelear con algo que no puedes resolver desde la fuerza. Y esto no sucede una sola vez, es una decisión constante, porque cada vez que vuelves a preocuparte estás intentando retomar el control, y cada vez que haces eso tienes que volver a recordarte que ya lo entregaste. Ahí es donde la confianza deja de ser una idea y se convierte en una práctica diaria. No se trata de sentirte tranquilo todo el tiempo, se trata de decidir, incluso cuando no lo estás, que no vas a cargar con lo que no te corresponde. El mayor conflicto con la espera es que se siente como un espacio vacío, como si nada estuviera pasando, como si estuvieras detenido mientras todo lo demás avanza. Esa sensación es la que genera frustración, porque no tienes forma de medir progreso ni de ver señales claras de que estás más cerca de lo que estás esperando. Desde tu perspectiva, todo parece igual, y eso te lleva a interpretar la espera como tiempo perdido. Sin embargo, que no veas movimiento no significa que no lo haya. Dios no trabaja únicamente en lo visible, muchas veces lo más importante sucede fuera de tu percepción. Hay cosas que se están alineando aunque tú no lo notes, hay circunstancias que se están acomodando, hay personas que están tomando decisiones, hay caminos que se están formando en silencio. Pero también hay algo más profundo que está ocurriendo, y es que tú estás siendo preparado. Porque muchas veces el enfoque está únicamente en lo que quieres recibir, pero no en quién necesitas ser cuando eso llegue. Hay cosas que, si se manifestaran antes de tiempo, no tendrían el mismo impacto o incluso se convertirían en una carga. No porque sean malas, sino porque no encajan con el momento. Dios no separa el proceso del resultado, los conecta, y lo que llega a tu vida está directamente relacionado con lo que se forma en ti mientras esperas. Por eso la espera no es un vacío, aunque así se sienta. Es un espacio donde algo se está construyendo, donde hay ajuste, donde hay formación, donde hay transformación interna que no siempre se nota al instante.
El problema es que como no puedes verlo, lo interpretas como estancamiento, pero cuando entiendes que lo invisible también es parte del movimiento, cambia tu perspectiva. Dejas de ver la espera como un obstáculo y empiezas a verla como una etapa necesaria dentro de algo más grande. Cuando el proceso se alarga, el mayor riesgo no es la demora en sí, sino lo que empieza a ocurrir dentro de ti. La mente se cansa de no tener claridad, el corazón se agota de sostener la incertidumbre y comienza a aparecer una urgencia por hacer algo, por moverte, por salir de ese punto donde sientes que todo está detenido. Esa urgencia puede parecer lógica, pero no siempre es dirección, muchas veces es incomodidad. Cuando actúas desde la incomodidad, no estás tomando decisiones con claridad, estás reaccionando para aliviar lo que sientes. Empiezas a considerar opciones que antes no habrías considerado, tomas decisiones más rápidas de lo necesario y justificas movimientos que en otro momento habrías cuestionado, no porque sean correctos, sino porque necesitas sentir que estás avanzando. Ese es el punto donde muchos se adelantan, no porque no confíen, sino porque ya no quieren seguir esperando. Sin embargo, adelantarte tiene un costo, porque no todo lo que llega rápido tiene propósito. Hay cosas que aparecen con facilidad porque no requieren proceso, pero eso no significa que sean parte del camino correcto. Lo correcto muchas veces tarda más porque necesita alinearse con algo mayor, y cuando te adelantas puedes terminar en algo que no estaba diseñado para ti, no por falta de capacidad, sino por falta de paciencia. Por eso confiar también implica saber esperar sin moverte por presión, implica aprender a identificar cuando lo que sientes es dirección y cuando es simplemente desesperación. No todo requiere una acción inmediata, hay momentos donde lo más sabio es permanecer firme, incluso cuando todo dentro de ti quiere hacer lo contrario. Esa capacidad de no reaccionar impulsivamente, de sostenerte en medio de la incomodidad, es lo que protege tu proceso y evita que tomes decisiones que después tengas que corregir. La promesa del versículo es clara y no deja espacio para duda, Él actuará. No es una posibilidad, es una certeza. Dios no deja procesos incompletos, no inicia algo para abandonarlo y no promete algo para no cumplirlo. Lo que está en juego no es si va a pasar, sino cuándo. Y ese, cuándo, es lo que más cuesta aceptar, porque el tiempo de Dios no siempre coincide con el tuyo. Desde tu perspectiva, puede parecer que ya debería haber sucedido, que ya es el momento, que ya estás listo, pero Dios no responde basado en lo que tú sientes, responde basado en lo que es correcto. Su tiempo no es lento, es preciso, porque hay cosas que solo funcionan cuando todo está alineado, cuando las circunstancias correctas están en su lugar, cuando las personas necesarias están donde deben estar y cuando tú estás preparado para sostener lo que va a llegar. Si sucede antes, no encaja, si sucede después, pierde propósito, por eso Dios no se adelanta ni se retrasa, actúa en el punto exacto donde todo tiene sentido, aunque tú no lo veas así en el momento. Y cuando finalmente ves la respuesta, cuando aquello que estabas esperando se manifiesta, es cuando entiendes algo que antes no podías comprender. Entiendes por qué no fue antes, por qué el proceso tomó el tiempo que tomó y por qué tuviste que pasar por ciertas etapas. Lo que antes parecía tardanza se convierte en claridad, lo que antes parecía silencio se convierte en evidencia y lo que antes parecía pérdida se revela como preparación. Dios no improvisa, no responde por presión ni actúa por desesperación, Él actúa con propósito, y confiar en eso transforma completamente la manera en la que esperas. Salmos 37:5, no es solo una frase para momentos de tranquilidad, es una guía para cuando estás en medio de la incertidumbre. Encomendar significa dejar de cargar con lo que no puedes controlar, confiar implica sostenerte incluso cuando tienes dudas y esperar no es quedarte detenido, es atravesar un proceso que no siempre puedes ver pero que sí está ocurriendo. La desesperación no es una señal para moverte, es una señal para detenerte y revisar desde dónde estás actuando, y la respuesta no está en duda, lo que está en proceso es el momento en el que llegará. Dios sí actúa, pero no cuando tú lo presionas, sino cuando todo está listo, y cuando ese momento llega, entiendes que no fue tarde, fue exacto. Guarda este mensaje para esos momentos donde sientas que el tiempo está pasando y nada cambia, para recordar que no todo lo que parece tardanza lo es, y compártelo con alguien que hoy esté esperando una respuesta y necesite volver a confiar en el proceso.